Hemos dicho, estamos en comunicación con Gustavo Segre, probablemente el mejor experto argentino en Brasil. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. ¿Cómo estás? Gerardo Bongiovanni te saluda. ¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado, muy bien. No, gracias a vos por atendernos. Hablemos primero de lo ultracoyuntural, que es todo este grave episodio o episodios que se dan en la Amazonia. Cómo está repercutiendo, si tenés alguna idea de, bueno, a qué se debe lo sabemos, pero por qué en particular este año es tan agresivo, tan virulenta la situación, cómo ha reaccionado el gobierno, cómo crees que sigue esta historia. Yo creo que el gobierno descuidó el tema fundamentalmente del desmatamiento, como le decimos aquí, de la deforestación, sobre todo porque no tienen una política clara. O sea, Bolsonaro se dedica a pelearse con la gente, a buscar culpables en lugar de buscar soluciones. Fíjate vos que cuando el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales dice que la deforestación es 63% mayor este año que en el periodo anterior, lo primero que hizo Bolsonaro, en vez de decir, bueno, a ver, caramba, ¿qué está pasando? Vamos a ver cómo lo arreglamos, descuidó y dijo, no, estos datos no proceden, son equivocados. Después, cuando se vio en una crisis ambiental, porque la cantidad de incendios aumentó el 84% en relación al mismo periodo del año anterior, y le echó la culpa a los que prendían fuego, que según él eran las organizaciones no gubernamentales porque él le había sacado presupuesto, o los ruralistas. Pero lo importante era apagar el incendio, no quién lo había prendido, digamos. Entonces, ahora se pelea con Francia. Él entiende que el cuidado del Amazonas es un tema de soberanía y que nadie debe meterse. Y de alguna manera está equivocado el concepto. Entonces, yo te diría que lo pasó por arriba la situación. No imaginó que fuera tan grave. Él dice que en otros años también hubieran deforestaciones, también hubieran incendios, pero claramente la cantidad de focos de incendio es mucho mayor que en otros años. Y esto es lo que hay que apuntar. Ayer él mencionó que el ejército se va a encargar de la lucha contra el fuego. Es una manera también de mostrar que las Fuerzas Armadas estarán cerca de estas cuestiones para evitar involucrar a cualquier persona del exterior, y que Brasil no tiene recursos para combatir el fuego, con lo cual también depende de ayuda internacional y se contradice al no aceptarla cuando se lo ofrecen. Yo creo que el tema, para hacer un resumen, es Bolsonaro no tiene una política ambiental y esto le pasó por aquí. Está claro eso. ¿Crees que se puede haber una viralización en su discusión, por ejemplo, con Europa, concretamente con Macron, que ponga en riesgo el acuerdo comercial recientemente anunciado? Yo creo que la presión que está haciendo Francia, Irlanda, y deben sumarse otros a partir de la reunión de hoy del G7, que debe estar ocurriendo, le va a poner un poco de presión al cuidado que debe tomar en dos virtudes. La primera, en cómo va a atacar el problema de los incendios y la deforestación. Y el segundo, en su colocación diplomática, porque vos fíjate que el propio hijo de Bolsonaro sabe decir que Macron es un idiota. O sea, no dijo es una persona que debe informar, no, con todas las letras, Macron es un idiota. Y nadie puede tratar, mucho menos el hijo de un presidente, mucho menos un presidente, a otro presidente porque piensa diferente en determinado aspecto. Gustavo, ¿qué tal? Te habla Ignacio Bongiovanni. Hola Ignacio, buen día. Buen día. Mira, comentando esto que decías del episodio entre el hijo de Bolsonaro y Macron, también se me venía a la mente lo que está pasando con respecto al candidato presidente Alberto Fernández con Bolsonaro, ¿no? Todo, que hubo varios cruces, también Bolsonaro creo que ha tuiteado cosas en contra de Fernández, pero el principal socio comercial de Argentina, ¿qué opinión tenés respecto de esto, no? Y sabiendo las chances que tiene Fernández, ¿no? Además. Sí, bueno, ahí yo creo que las dos se equivocan. Mi sensación es que Bolsonaro no debe involucrarse en una cuestión electoral de Argentina, porque en definitiva la responsabilidad será de quien elija lo que elija. Claramente, desde el punto de vista político, no le es amigable un gobierno de Fernández para lo que Bolsonaro está planteando como política de Estado, abriendo Brasil al mundo. Porque hasta lo que uno puede conocer en función del histórico, la visión
Fernández probablemente no ceda a abrir Argentina al mundo, no obstante que él dijo que no va a cerrar la economía. Y por el otro lado, Fernández también no debería involucrarse porque él firmó junto con Cristina Fernández, con Axel Kicillof, con Sergio Massa, una petición para liberar a Lula. Y aquí la justicia tiene mucha independencia en relación al Poder Ejecutivo, o sea, nadie libera presos porque lo pida alguien. Claro. La justicia brasilera se mueve con mucha independencia. Fíjense que en mayo del 2016 fue la primera denuncia penal contra Cristina Fernández de Kirchner, y en julio del 2016 la primera denuncia penal contra Lula da Silva. Lula ya tiene sentencia en tercera instancia. Claro. Y Cristina Fernández está iniciando recién el juicio oral. Entonces, yo creo que los dos se equivocan. Me parece que las cuestiones de cada país son de cada país y nadie debe meterse en eso, ni siquiera para opinar, porque en definitiva, si gana Fernández, cosa que aquí lo dudan, en Brasil dudan que gane Fernández a pesar de los pasos, pero si gana Fernández, habrá que negociar porque Brasil y Argentina se necesitan y no pueden estar peleados, no tienen esa opción. Fuera de todo este tema, del tema internacional y del tema de la Amazonia, ¿cómo le está yendo a Bolsonaro en su gestión y en particular en la economía? Sabemos que el ministro Guedes tiene una agenda bastante agresiva en temas de reforma previsional y reforma fiscal. ¿Cómo le está yendo? Mira, Bolsonaro está consiguiendo en las cuestiones económicas una victoria silenciosa, porque no se observa todavía en la práctica. Vos no ves un crecimiento expansivo del Producto Bruto Interno, pero hay señales que aquellos que nos gusta la economía, que conocemos de la economía, observamos con mucha alegría. Una de ellas es que tuvo la ventaja de que Temer, el presidente anterior, le había hecho dos reformas importantes, las reformas laborales y las reformas del congelamiento del gasto público. Bolsonaro inmediatamente entró con la reforma de la previdencia, de la jubilación, que ya fue aprobada en diputados y que debe ser aprobada hasta septiembre en senadores. Con esa reforma aprobada, la ventaja económica que va a tener Brasil, evitando un déficit en los próximos 10 años, es equivalente al 50% de todo el PBI argentino, para colocarlo en perspectiva. Y mientras el Senado está trabajando en la reforma de la jubilación, diputados ya está trabajando en la reforma tributaria para disminuir y facilitar la carga tributaria a los industriales. Entonces, esto te muestra una imagen donde sería aquella persona que sale corriendo a los 42 kilómetros de una maratón, y decís, bueno, este tipo salió primero, pero a los 3 kilómetros no tiene más oxígeno. Bolsonaro está yendo despacito para llegar bien al final y probablemente ganar. Y en contrapartida con todo esto, o apoyando todo esto, el Senado también aprobó en esta semana que terminó una ley de libertad económica para desburocratizar el Estado y para atraer inversiones del exterior, para facilitar la vida de quien quiere invertir. Entonces, con una buena macroeconomía, fíjense que tenés hoy una inflación del 3,22% anual, una tasa de interés del 6% anual, un crecimiento del consumo familiar del 2%, y a pesar de tener una previsión de crecimiento bastante baja, del 0.8, 0.9 para este año 2019, está todo preparado para que Brasil despegue a partir del año que viene. Gustavo, te agradecemos mucho este contacto, como siempre ha sido muy gentil y muy claro. Que tengas buen fin de semana. Igualmente para ustedes, que sigan muy bien. Hasta luego.